Hola, ¿cómo les va? De nuevo aquí en otra edición de La Hora Contada. Empezamos este año prometiéndoles que veníamos con una idea, con un empuje junto a Roberto Rey de hablar con la mayor cantidad de gente posible, de miembros, de integrantes de nuestro querido pueblo mendocino que vienen desde hace muchos años planteando debates, cuestiones, análisis, periodismo, todo lo que es el hablar, el comunicarse, el debatir en esta comunidad de la comunicación actual que está tan fuerte y que a veces, precisamente una de las miradas nuestras es que carecemos de los lugares para escuchar, para hablar, para contar las distintas miradas y tan ricas que hay en nuestra provincia y en Cuyo sobre las distintas realidades que pasan. Entonces salimos a buscar. Y una de las primeras personas que siempre, ya hemos hablado con él en otras ediciones sobre algunos temas particulares, con la que hablamos fue con el Ariel Robert, que hoy está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, muchas gracias y bueno, un honor en verdad poder estar participando de este proyecto que es La Hora Contada, que es un programa que debiese estar en el aire de Nacional y bueno, y utiliza otros recursos a propósito del impedimento de no estar en el aire. Exactamente, que tampoco es casual. Claro, en este cercenar debate que Mendoza tiene como una historia, en esta ocasión particular nos sucedió con La Hora Contada en Radio Nacional. Bueno, porque precisamente hay proyectos donde el debate, es decir, se plantea de lo discursivo, pero desde la realidad no se pone en marcha. Ariel hoy es director del diario portada.com.ar, que es muy recomendable, una de las voces y una de las expresiones mediáticas que hay en Mendoza para un poco enterarse de las cosas que pasan, conocer la mirada de quienes trabajan ahí y de quienes comunican de ahí y aportar al debate. Por eso decidimos convocarlo, Ariel, en tu calidad de director de Portada y también, bueno, con una extensa trayectoria como periodista, como escritor. Tiene algunas obras, la última es la columna... la columna torcida, digamos, y de ahí surge también un libro que se llama La Grieta del Medio, que es justamente esta división que hay de la mirada dentro de los medios, ¿no? Ajá. Claro, este fenómeno de medios, Ariel lo abordó en esta obra, que es muy recomendable. Búsquenla, se pueden poner en contacto con él para conseguirla. Así que hoy vamos a charlar con él de todo, de comunicación, de política de Mendoza, todas las cuestiones que Ariel suele abordar y que nosotros quisimos traerle hoy para La Hora Contada. Ariel, un fenómeno mediático, como muchos han definido al actual presidente de la Argentina, arrancó en estudios de televisión prácticamente hace 3, 4, 5 años, varía eso, pero es lo mismo, digamos, y en una carrera meteórica con un método de comunicación, si se quiere, no sé, nuevo, distinto, alternativo, como sea, pero digo, logró convertirse en presidente de la nación argentina, un país de los más importantes en Latinoamérica en cuanto a su liderazgo cultural, económico, integrante del G20, digo, o sea, Argentina no es un país como... El octavo país en territorio. El octavo país en territorio, en riquezas naturales, en la calidad de su recurso humano, de su capital humano, como se dice. Claro. Digo, ese país encaramó en el presidente a esta figura. ¿Qué mirada tenés vos de todo este proceso? Bueno, lo primero que entiendo yo es algo que he tenido posibilidad de discutir, de hablar o de debatir con algunos dirigentes de política nacional y local, es esta interpretación de la comunicación como apéndice de la política, cosa que es un error. Ajá. La comunicación es inescindible de la política. Por eso hay un dicho con el cual yo me apodero, que dice, la palabra es el gatillo de la acción, que no es menor, digo. O sea, integra la acción. No, es el gatillo, porque a partir de la palabra es que viene la acción. Claro. Digamos, hay muchísimos ejemplos, pero es la palabra, y es bastante, digamos, lacaniano como concepto, pero es la palabra lo que constituye
definitivamente la realidad. Entonces, querer escindir la parte comunicativa de la cosa política, bueno, es porque no se está comprendiendo la política, no la parte comunicativa. No estamos entendiendo la política. Comunicación es esto, es poner en común, ¿no? Esto es comunicación. ¿Y qué es la política si no es poner en común? Y lo que se pone en común es la palabra. Y la palabra es el encuentro de códigos, en donde yo para coincidir o disentir con alguien, tiene que existir la palabra. ¿Eh? No es desde lo gestual nada más, ni desde lo que... A ver, Perón decía mejor que decir es realizar, lo decía en cuanto a... En definitiva debería decir mejor que prometer mentiras. Claro. Es realizar, ¿no? Claro, pero lo decía... además él obviamente que abonaba al Aristóteles básicamente, ¿no? Con esto de lo concreto, de la cosa. Bien interesante, porque en política, si bien hay abstracción, en realidad se tiene que someter a la cosa. La cosa es esto que le sirve al sujeto político, esta acción. Pero no es que, digo, y mucho menos Perón, Perón era un exquisito de la palabra, un hombre... Claro. Además, una elevación intelectual, claro. Yo diría que no ha habido otro en Argentina, y me atrevo a decir en la historia de Argentina, más allá de que no les guste a algunos conservadores, pero es así. Por lo cual, este fenómeno que le llamamos Milei tiene todos esos condimentos y estos condicionantes. Las herramientas actuales de comunicación, sí, claro, son distintas que las convencionales, sí, que las incluye, porque nunca se excluyen las convencionales tampoco, ¿no? Que ese es otro de los errores, de creer, discutimos mucho esto en los que hacemos medios y los que dirigimos medios. A mí, cuando hace varios años me decían, no existe más la M, decían, mirá, es un problema de percepción, no es que no exista más la M. Hay otros modelos y todo, pero tiene pregnancia. Claro. O cuando ahora dicen, no, ya televisión no miran, no hay nadie mira televisión ahora. Claro. Bueno, Gran Hermano, que es el producto que está ahora en Telefe, hace 20 puntos de rating, claro, que es enorme. O sea, en la época de fulgor de la televisión se hacía esa cantidad de rating. Por lo cual hay que tratar de, básicamente, no excluir. Fíjate, claro, vos, que no excluir en el concepto, ¿no? Claro. Lo de Milei tiene algunas connotaciones que no podemos de ninguna manera despojar de la cosa política. Lo primero es que es casi una admisión que hace la política, y desde el peronismo en esto va a haber que aceptarlo, casi una admisión de decir, permitamos que vaya ingresando, porque de alguna manera, como comulgaba mucho más con los discursos antiperonistas que con el discurso peronista, en la construcción del modelo electoral puede ser útil. Era un buen antagonista. Sí, sobre todo porque le restaba votos, claro, números a la oposición, no al peronismo. Nunca a Milei le podría restar votos al peronismo, porque es lo más antagónico que hay, ¿no? Pienso en la analogía de frankensteiniana. Sí, sí, total, absolutamente sí. Y cuando dicen, porque también la historia, digamos, no hay ningún ser ahistórico, y tampoco Milei, ¿cómo va construyendo él esa posición? Muchos dicen, los medios de comunicación fueron los malos de los medios de comunicación, de lo que con esto no quiero hacer una categorización de buenos o malos, pero sí, los grandes medios de comunicación fueron los que lo impulsaron. No es verdad eso, no es verdad. Milei fue ganando espacios en los programas que no son los que dirigen, vos conocés perfectamente esto, los directivos de medios de comunicación ni los dueños de medios de comunicación. O sea, que estuviese, claro, en el programa de Fantino no quiere decir que en, claro, su momento Vila, o claro, que es el que dirige América, le dijese invitar a Milei. Ni hablar de Clarín, no era el... Tampoco de Clarín, digo, para poner otro, claro, ejemplo. Ni tampoco de... A ver, vamos a hablar de Cristóbal López, claro, ni de Sousa en C5N, que estaba y ganaba ahí. Entonces, ¿entró por un costado? No sé si se denomina costado. Entra por un atractivo que el hombre genera. Ahí va. Porque su discurso es un discurso que, a ver, moviliza. Esto bien, sin lugar a dudas. El discurso ese moviliza. Si alguien dice, todos los políticos son unos delincuentes, lo dice abiertamente, pero a la vez quiere participar en política, bueno, es un fenómeno. Es un fenómeno. En una población, que esto sí hay que, insisto, que el peronismo tiene que hacer
un análisis, sin detenerse demasiado, pero tiene que hacer un análisis profundo de la no participación. Cuando recién escuchaba a Luciano, el peronismo o alejarse o acercarse al pueblo. No, el peronismo es el pueblo. Si no tiene esa interpretación, no es peronista. Pero, o sea, esta idea de las megaburocracias pasa a ser otra cosa. Es otra cosa. Pero esas cosas de la megaburocracia que invita al de abajo, eso no es peronismo. El peronismo es desde la base. Bueno, no lo digo yo, lo dice Perón, ¿no? Esas pistas que nos da son muy interesantes, Ariel, porque desde ahí podemos entonces entender los diálogos de ida y vuelta que tiene Milei con sectores previamente, digamos, y digo, sí mismos más atrás, a la cuestión del movimiento obrero, si se quiere, que hubo algunos intentos de Milei ahí, pero por ejemplo con las juventudes. Claro. Sí, las juventudes que eran peronistas kirchneristas hace 10, 15 años. No, pero que esas juventudes pueden seguir siendo peronista kirchnerista, pongámosle título. El tema es que lo que abraza él en la actualidad no tienen pertenencia política. No tienen representación. No tienen pertenencia política. No es solo representación, no tienen pertenencia. Claro. A ver, pero logra representación. El peronismo, lo más interesante que tiene el peronismo es justamente esto, que no es que alguien lo represente, claramente. Es que la base es. Claro, ¿sí? Claro. No es alguien, que es un error que es muy interesante lo que vos decís. Mira, alguna vez discutí, pues dar nombre con Arroyo, cuando Daniel era Arroyo, sí, Daniel Arroyo, que aparente estaba en desarrollo social, que es materia. Y aparte un gran pensador de lo social. Sí, un pensador. Pero en una parte de la entrevista me dice, yo le decía, ¿por qué no involucran más a la sociedad en los controles de precios? Pues a mí siempre me extrañó. Entonces, ¿por qué hacemos acuerdo de precio? Pero resulta que no me convidan, para que yo vaya a hacer el control de precio. Entonces me dijo, que es lo que, digamos, de ahí pude leer que hay una interpretación ajena al peronismo. No, pero la sociedad no está para encima, que la gente tiene que ir a trabajar, y no se tiene que preocupar de eso. Estamos perdidos. Claro. El actor político. Eso es despolitización. Claro, ¿cómo no? Eso es despolitización en serio. Absoluta. Y desperonización. Claramente. Por lo tanto sería. Claramente, porque es así. Porque el sujeto político argentino es peronista, pero no lo digo que todo el mundo deba ser peronista, pero el sujeto argentino. ¿Por qué el argentino? Claro. Porque el peronismo, el hecho de 1945, el 17 de octubre, pero además, a partir de 1946, el 24 de febrero, que gana las elecciones Perón, lo que hace es involucrar a los sectores que eran absolutamente ajenos a la cosa política. Y de hecho que luego incorpora a la mujer, no solamente que admite, que permite, que la invita al voto, claro, sí, que es una parte del voto, pero el peronismo es el primer partido político, movimiento, que tiene una rama femenina, porque entiende que la mujer tiene un rol distinto que el varón, y sobre todo en 1945, tiene un rol distinto, pero es un rol activo, no es un rol pasivo ni expectante, ni el que le ayuda al varón. Por eso es más feminista el concepto que el concepto actual de incluso feminismo. Pensé muchas cosas más, la politización de la clase trabajadora del 45. Absolutamente. Luego la politización de la clase empresaria, cuando también el peronismo sale, digamos, a armar la... A ver, Perón, que insistió mucho en esto, porque él quería crear la burguesía nacional, con sus debates con el gran John William Cook, ¿no? Que fue el gordo Cook, que fue el presidente de la Cámara de Diputados, uno de los impulsores de la reforma de la Constitución, que hablamos fuera del aire, que el 11 de marzo de 1949 se sanciona la Constitución argentina de 1949 con todo el rigor jurídico que debe tener una Constitución. Además, está inspirada, trabajada por Arturo Sampay, que era un radical irigoyenista, después que se acerca, participó en Forja, se acerca al peronismo, pero después inclusive el peronismo mismo lo expulsa. No es un... no fue un elemento doctrinario la Constitución. No, tenía y un concepto muy fuerte. Muy, muy interesante realmente lo que plantea Ariel, porque nos permite encontrar pistas sobre estas preguntas que nos hacemos sobre el peronismo. Mirá, hago una relación bastante enrevesada, pero que puede servir. O sea, que hace poco hacíamos una entrevista con Pablo García Arena
de la asociación Schumec y porque nos publicamos un informe sobre la criminalización de la protesta social en Mendoza. Un tema muy preocupante que está ahí, búsquenlo, de lo que viene siendo. Pero algo que me llamó mucho la atención, que decía, esto de criminalizar la protesta social es dañar la democracia, dicen ellos. Sí, es dañar la democracia. Además de perseguir gente y demás, pero están haciendo un daño a la democracia. Porque la protesta, la movilización, el ejercicio de la protección de los derechos es la democracia más intensa y más útil y digamos, va mucho más allá de lo electivo y en estos términos que estamos hablando, ¿no? Sí. De la participación. Sí. Y en ese proceso, por ejemplo, acá en Mendoza, el local, lo que nosotros vivimos, el peronismo está casi ausente. Porque digamos que es los movimientos de izquierda, las asociaciones de trabajadores, los sindicatos educativos, algunos partidos de izquierda, digamos que en ese proceso de movilización que ha habido en Mendoza y demás, el peronismo no tiene una participación intensa. Porque no es peronista. Voy a ser grosero, pero es así. O sea, si el peronismo no tiene base, si no es la base la que genera hasta las fórmulas, si no es la base, si no es a propósito del encuentro social entre los mendocinos, quienes definimos, yo soy peronista, confeso y afiliado, ¿no? y nunca he vivido de algo que tenga que ver, no he cobrado nunca ni de los estados, sí. Pero tiene que ver con esto. Soy un militante, ¿soy un militante? Sí, por supuesto, soy militante. Siempre. Bien, nunca lo negué. Pero digo, si quienes hipotéticamente nos van a representar vienen de una burocracia impuesta desde algún lugar, sea cual fuese, bueno, eso no es peronismo. Tan claro como eso. Bien. Podrá guardar algunas formas, pero no es peronismo. Y eso explica, Ariel, que salió cuarto, o tercero, perdón. Pero digo, en muchos departamentos salió cuarto, digo. Sí, esa crisis de identidad. Yo creo que más allá de la posición, digo, en esto, de la posición, que no es que no sea importante, ni es que esté descalificando esto, pero es el tema de el porcentaje de personas en Mendoza que votamos al peronismo. Claro. 14%. Y los que fugaron, claro. Digamos, 14%. Los que fueron a otras opciones. O sea, es lo menos popular que hay, si querés, en términos numéricos. Bien. Que los términos numéricos en esto no podés soslayarlo nunca. Para construir poder tenés que tener mayorías. Exacto. Que creo que es uno de los problemas que no terminó de contemplar el peronismo en el gobierno. Cuando dicen kirchnerismo, no lo digo yo, lo dijo Kirchner en su momento, que decía, cuando nos dicen kirchnerismo es para bajar el precio al peronismo. Obviamente una estatura mental de Kirchner más que interesante, ¿no? Y aparte el coraje de decir una cosa de esa magnitud, porque a todos nos gusta el tercer movimiento de Alfonsín, siempre hay un coqueteo con eso de después de Perón, claro, vengo yo, ¿no? La construcción, claro. Sí, que está bien, y aparte que es legítimo del poder, o sea, uno no le puede restar esa ambición, que no es que esté mal. Ahora, se puede decir, cuando dicen kirchnerismo, inclusive lamentablemente lo digo con pesar y con respeto, radicalismo. ¿Qué es el radicalismo? El peronismo, aunque no se cumpla, tiene una base dogmática y tiene una doctrina. El peronismo son las 20 verdades, son las 3 banderas. ¿Sí? Sinteticemos al peronismo. ¿Qué es lo que es? Bueno, independencia económica, soberanía política, justicia social. Eso es el peronismo. ¿Cuál lo puede definir? Sí. Definime el radicalismo. ¿Reforma universitaria? No. ¿Republicanismo después de los últimos años? No, republicanismo. Bueno, además, otra de las cosas. Fíjate cómo el peronismo en realidad no ha sabido, de alguna manera, rechazar todos los insultos que le caben, ¿no? Todos los insultos que le tiran. Ajá. Nunca. Cuando uno en el exterior explica que en el 1955 se hizo un golpe de Estado y se prohibió la palabra Perón. Esto que se lo explica a un psicoanalista, en la prohibición de hacer mención a la palabra, es fortísimo. Sí. Es una cosa. La creatividad. Pero es una imposición, pasita, ¿no? Claro. Pero es una imposición grosera. Sí, esto que hablábamos de la palabra y el gatillo de la acción. El no poder pronunciar una palabra es para la eliminación y la demonización absoluta de algo. Desaparición y demonización. Las dos cosas. Que fíjate que uno podría hacer una analogía con el cadáver de Eva Perón, ¿no? Claro. Entre demonización, satanización
y desaparición. Sí. O sea, cuando y se con piensa en tantas desaparición... cosas, ¿sabes qué pienso? Sí. Bombardeo de la plaza, Bueno, la desaparición del el bombardeo, 76. mira, el bombardeo de la Plaza de Mayo debería tener, más allá de lo iconográfico, Ajá. debería tener un día de concientización. De feriado, por ejemplo, ¿no? De concientización, claro. ¿Para qué? Ahí sí, para el sistema republicano. Vos fíjate ¿qué fue el bombardeo? Fue la insurrección, o sea, terrorismo, no de Estado, porque fueron... De facciones del Claro, ejército, que se sublevaron contra el Estado, sí. Tomaron las armas del Estado y bombardearon civiles, lo propio. Claro. Esto es inédito en el mundo también, en verdad que es inédito en el mundo. Por lo cual, no haber dramatizado lo suficiente ese acontecimiento es un error grosero del peronismo. Y que seguimos pagando todos. Sí, vamos a seguir pagando, si no... Pero digo, no me quiero enamorar del hecho. No, pero lo decías con la Constitución del 49 del bombardeo. Digo, hay una cuestión como unos agujeritos negros ahí en la memoria histórica que... Por supuesto que sí. ¿No? Los bombardeos del 55 tienen que ver con la reforma constitucional, sin lugar a duda. Claro. Y que es entendible que el miedo a que se eternizara Perón en el poder, hay cosas que son razonables y comprensibles, pero... Poner una bomba, voy a hablar anterior a lo de el 16 de junio, y que murieran pibes también en un acto de la CGT, y que la estación de subterráneo, que está más próxima a eso, lleve el nombre de uno de los que puso la bomba, el ministro Carranza, y que después fuera ministro de Alfonsín, no es un detalle, es de una gravedad tremenda. Y no digo que tal vez el tipo haya merecido el indulto y que haya sido ministro. El problema es que la sociedad no supo que cuando hablan de los malos y de la guerrilla y del terrorismo y todo, no incorporen... Habría que incluir a esta gente. Me parece que ya es previo, es bastante previo. Mendocinos conocen mucho el barrio Alimentación. Una de las calles principales se llama... o sea, Aramburu. General No, se llama Aramburu. No, dice Aramburu ahí. Yo tengo la foto y todo porque no, realmente, o sea, es imposible darle crédito a eso. ¿Cómo Aramburu? ¿Cómo se llama Aramburu? Aramburu. Pero hará, que es lo que pregunté yo, capciosamente, pero hará alusión a algún Aramburu, porque Aramburu no es un apellido único, digamos, hay muchos vascos. Claro. No, hace alusión a Pedro Eugenio Aramburu, que fue... Claro, el dictador que después fue ultimado por Montonero. Y autor de la revolución fusiladora. Absolutamente. Responsable, él y Rojas fueron los dos. Y uno de los perseguidores del cadáver de Evita. También, ¿no? También. Sí, uno de los autores intelectuales de eso. Bueno, tiene una calle ahí en el barrio de Alimentación. Y que hay palito para los ranchos que vayan, los gobiernos peronistas. Pese a que hubo propuestas de distintos sectores para cambiarlo ahí en el departamento de Guaymallén, tampoco lo cambiaron los gobiernos peronistas. Bueno, ¿no? También decían que era un problema de registro civil. Un problema de registro civil, bueno, por eso digo. Por el tema de las domicilios. No, por eso, para no perturbar. Pero bueno, esto tiene que ver con la falta de representatividad real, ¿no? Claro. Es decir, no nos vamos a hacer esto porque le molesta a la sociedad. Claro, porque no le explicaste a la sociedad. Explicar a la sociedad quién es. No son peronistas. No son peronistas. No, o sea, no tienen actitudes que contemplen la doctrina. Es tan claro como eso. Ariel, nos vamos pero apasionante, porque realmente esto es lo lindo que tienen las charlas con personas como Ariel. De este tipo que arrancamos, dijimos que fue candidato y demás, llegó a ser presidente. Sí. Y se instala ahí. A veces uno puede llegar a pensar que hasta ni él y sus amigos se esperaban esta situación. Por ahí cuando ves la improvisación, sobre todo en la formación de los equipos y demás, sí, me parece que no tenían mucha idea, pero llegó. Sí, llegó, y además con los daños que provoca esto de que no haya coherencia en el estricto sentido de la palabra. O sea, es alguien que dice que detesta algo y va a presidir ese algo, ¿sí? Porque él es el jefe del Estado, no es el jefe de la República, no es el jefe del Estado mayor conjunto, el jefe del Estado nacional. Y alguien que no quiera al Estado que sea jefe, bueno, es lógico que lo destruya. Es lógico que lo destruya. O sea, no es en relación, digo, no es incoherente que lo quiera destruir, lo que es incoherente es que se mocione y se postule a alguien para ser jefe de algo que no quiere que exista.
salvo que sea para destruirlo Sí, sí, totalmente. sí. Es peligroso, además de ser O también malo. entregarlo, si se quiere, con la capacidad que tiene regulatoria del Estado, entregarlo a capitales ya no, pero ni el siquiera... Estado, a ver, según hay interpretaciones, ninguna Sí. seguramente está mal, pero el Estado somos todos, en definitiva, Sí. ¿no? El Estado somos la sociedad Sí. también, que constituimos en un sistema relativamente representativo como es la democracia y con la división de los tres poderes que lo hace republicano, en donde no hay un dueño de poder y tampoco es posible una donación graciosa hacia alguien. Esto Está bien, pero fíjate ahí Sí. que, por ejemplo, digo, el salario, digo, te pongo objetos, si querés, Ujú. muy valiosos para la sociedad. Las tierras, los glaciares, digo, a veces aparece como que Milei, aparte de destruir muchas de esas regulaciones que ordenan esa vida, también quiere entregar, como dijo en Davos, a los monopolios del mundo, entregar esas porciones de Argentina, yo le diría, ¿no? Sí. Es decir, porque cuando vos ves, digamos, a dónde apuntan las reformas que no le salen y demás, pero por ejemplo el DNU, apuntan a concentrar al máximo la renta, el trabajo, la riqueza. Es decir, por eso digo, a Bien veces Milei interesante, no sería tanto, me parece que cuando dice anarquista quiere destruir, sino que quiere en el fondo claro, por eso sin otro poder. hablo de la incoherencia. La incoherencia es esto. Primero, los manuales, más allá que en Mendoza, por ejemplo, está Daniel Garro, que defiende el modelo austríaco desde hace Sí, muchos sí. años, con honestidad intelectual. Sí, Es un modelo no posible, claro. por más que discuta. La economía no es una ciencia exacta, inclusive hay alguna deformación siempre en favor de la economía. Cuando dicen el premio Nobel de Economía, no existe tal cosa. No existe el premio Nobel de Economía. Don Alfred Nobel dijo, vamos a premiar a la química, la medicina, nunca la economía. La economía fue posterior, fue aproximadamente en los 70, en donde por eso es el premio del Banco de Suecia en conmemoración de Nobel, pero no es un premio Nobel. Mirá. Pero Claro. fíjate vos, la preeminencia que empieza a tomar la economía por sobre las otras disciplinas. Y nos hacen creer que es una ciencia exacta. Ajá. Es decir, no tiene nada exacto. Primero porque es la expectativa del hombre, por Y lo cual... por eso le no sacaron la existe. economía política, le sacaron la parte política, digamos. Sí. Y dicen, esto es economía, como decía Clinton. Sí, la economía nunca puede estar escindida tampoco de la Claro. política, o sea, casi al contrario. A ver, la economía en los preceptos o en los conceptos originarios, ¿qué era? Era la distribución inteligente de recursos escasos, ¿no? Sería esa Sí, la sí. definición más grosera, más primigenia. Bueno, justamente, y es a propósito del capitalismo, que empieza a haber un desarrollo científico-técnico que produce que no haya más escasez. Es política la decisión de que haya gente que se muera de hambre. Claro. Porque si el mundo tiene capacidad para producir más alimentos de los que personas lo necesitan, es básicamente una decisión política, no económica, Exacto. de que esa gente no coma. ¿Se entiende? Claro, sí, como la Es variable ahora política del proyecto económico son los jubilados. Por Es eso- una decisión política. Decisión política. Dice, no hay más dinero. No es verdad. El dinero que no se le pagó a los jubilados y a otros sectores, inclusive ahora vimos que hay una resolución, por ejemplo, para desfinanciar ya totalmente el INCA, el Instituto Nacional del Ajá. Cine, esos dineros fueron a pagar intereses de la deuda. De la deuda. Y con un agravante, que ahí sí creo que se va a poner más complicado, que en febrero sí hubo déficit. O sea, Por la caída todo de la era, recaudación. todo era a favor de que no haya déficit, y hubo déficit y sufrimiento. Entonces las dos cosas juntas Bien. es mucho, ¿no? En esta coyuntura que también decíamos más temprano, que es como que el micro ya empezó a chocar, ¿viste? Ya dio el primer pencazo y se empieza a derrumbar un montón de cosas. Suceden fenómenos que yo creo que Milei arrastra de su campaña, fenómenos políticos que se constituyen en verdaderos fenómenos políticos accionados por ellos, de pantallas de humo,
digamos, de correr el ojo sobre la acción a otras cosas. Y utiliza las redes sociales y demás. Entonces un día se pelea con un artista, al otro día se pelea con la profesora de la escuela, al otro día con un periodista, al otro día con la clase política, con la gobernador, al otro día con los gobernadores. Entonces va generando este proceso mediático que de alguna manera está intentando, a mi entender, tapar el choque. Sí. Las relaciones humanas actualmente están mediadas. Estamos intervenidos por la tecnología y ajena. Uh-huh. Estamos intervenidos. Para comunicarnos usamos WhatsApp, que es de Meta, Facebook de Meta, usamos YouTube, que es de Google. Son 5 o 6 los actores que dominan todo esto. Que también otro de los pecados del peronismo, no haber desarrollado plataformas propias para no tener que acudir a estas mega compañías que luego... ¿Por qué? Porque son las que te secuestran. Interfieren además en los procesos democráticos. El tema de Cambridge Analytica. Sí. Claramente que Trump y Macri en gran medida pudieron acceder al poder a propósito de la manipulación que hubo de las redes sociales. Y después el lado de la pata comunicativa del lawfare, por ejemplo, es decir, que son claros condicionantes del proceso democrático político. Sí. Es decir, ahí hay una acción muy fuerte. Ariel, antes de terminar, nos gustaría mucho conocer tu mirada sobre Mendoza y sobre un gobierno que tiene el rara avis de ser el primer gobierno de la democracia donde repite gobernador. Sí. ¿No? Sí. No había pasado en Mendoza. No. Un elemento... Incluso con esta prohibición de reelección, los gobernadores son de 4 años. Es un elemento que hay que considerar. Hay que considerarlo. Y me parece que solemos soslayarlo, tal vez por una cuestión emotiva y de enojo. Si no puede ser, y sí puede ser. Pero sucedió. Es lo que puede ser, ¿no? Es como lo de Milei, no podía ser y pasó. Claro. De todos modos... A diferencia, y es una diferencia muy profunda del proceso de Milei, el proceso político de Mendoza está concebido previamente y hay inteligencia en esto. En esto no le podemos quitar, no digo que el de Milei no tenga inteligencia, pero hay inteligencia como la que decía Jauretche, ¿no? Con T y con Z, digamos. Claro. Hay un proceso de pensamiento previo para ver de qué manera se incide no solamente en una elección, porque confundir la política con la elección es dramático, ¿no? Sino en qué es lo que no tiene Milei. Milei ganó una elección, sí, pero de ahí a gobernar hay una distancia. Claro, exactamente. Es bueno eso, a construir poder hay una distancia. En el caso de Mendoza, claramente hay una construcción de poder que es sólida me refiero a que es medio impenetrable, parece, para algunos fenómenos, y que, bueno, la astucia que ha tenido en este caso básicamente Alfredo Cornejo le ha servido para justamente consolidar un modelo que es muy espejo de Mendoza, aunque a uno no le guste. Es muy espejo de Mendoza. ¿Vos decís que Mendoza se puede mirar en su gobierno? Sí, claramente. Sí, es muy bueno. Claramente. Eso, sí, ¿no? Sí, me gustaría decir otra cosa, pero... Sí. Y hay una retroalimentación Marcial hacía una descripción de Mendoza en una canción, que no me acuerdo cómo se llama, pero que era perfecta, digamos, ¿no? Como que Mendoza es una gordita bien maquillada, pero con un grado de hipocresía bastante importante. Claro. Y Mendoza tiene eso, ¿no? Ahí en el tema que decían el maquillaje, ¿no? Ahí comentábamos un informe que salió del Ministerio de Hacienda de la provincia de Entre Ríos comparando la solvencia y la liquidez financiera de las distintas provincias en los últimos tiempos y colocaba a Mendoza en los primeros lugares. También decía que tenía una alta proporción de inversión en capital, ¿no? Y lo dejaba ahí como poniendo como un ejemplo a Mendoza, ¿no? Y charlábamos ahí, digamos, ¿cuál es la verdadera naturaleza de ese discurso? ¿No? ¿En dónde se asienta esa supuesta eficacia? Bueno, tiene que ver con eso. A ver, Mendoza, por ejemplo, en las cuentas, y básicamente en el déficit, más allá de que toma crédito en moneda extranjera, la proporción de cuando toma Cornejo la gobernación de Francisco Pérez era, digamos, en ese proceso Mendoza tenía una deuda
cuya cartera el 60% era en moneda blanda nuestra y el 40% en moneda dura, y cuando Cornejo deja su gobernación, la deuda era 60% en moneda dura y 40% en moneda blanda. Esto para hablar en términos concretos. Mendoza es prolija, claramente prolija, mucho más prolija que muchísimos de los estados provinciales de la Argentina. Es verdaderamente prolija. Obviamente que tiene una conducta política y que, bueno, que el pueblo o una mayoría, recordemos también que el sistema electivo de Mendoza, el que tiene 3 votos más que el otro gana, no es, claro. Pero tampoco podemos, sería muy irrespetuoso decir que así ganó Cornejo, porque no ganó, así ganó con una diferencia más o menos ostensible. Pero, y aparte después viene la construcción de poder, porque insisto, una cosa es ganar y otra cosa es construir el poder. Pero ¿qué es lo que ocurre con esa Mendoza? Bueno, es una Mendoza en donde todos fueron detrás de Cornejo, si queremos, también el peronismo, ¿no? Sí. Y en temas, en un bailó tema... la partitura que ejecutaba Cornejo, digamos. Sí. Y hablemos del tema más duro en cuanto a la sensibilidad política de las mendocinas y los mendocinos, que es el agua. Hacía muy poquito que había asumido, días que había asumido Rodolfo Suárez, ahí vemos también, podríamos decir, la inteligencia de Cornejo, que no lo hizo él. Se hace una ley en Mendoza, la 9209, ¿sí? Con el apoyo. Con el aval en la firma, ahí está el sistema de la representación. Ajá. Con el aval del peronismo, de gran parte del peronismo, no todo, vamos a incluir a quienes se incluyeron, pero Baquer no, Robles no, etc. Digo, tenemos que salvar también a los que no. Ajá. Pero, digamos, la dirigencia del peronismo apoyó esto para despojarlo de la crítica personal. Yo, por ejemplo, Ariel Robert, firmo que se haga minería en Mendoza. Que se haga bien. Claro, la opinión es mi opinión. Digo, poco importa mi opinión, pero digo, es mi opinión. Por eso no lo digo desde el que estoy enojado porque el peronismo acompañó esa medida. Digo, por la falta de sensibilidad política que tiene, que fue la manifestación más grande que ha habido en la historia de Mendoza, porque superó a la del Mendozazo en cantidad de gente, y más allá de que técnicamente si la gente sabía, si no sabía, si realmente conoce, si el perjuicio, si no es que... yo creo que más allá de que respeto la legitimidad absoluta que tuvo esa manifestación, no digo que no esté inoculada con los intereses del agro de Mendoza. Porque el interés del agro. Sí, el agro de Mendoza. No, porque el agro de Mendoza fomenta. Sí. Aunque debajo de la tribuna, pero fomenta esto por una sencilla razón, porque el agro no quiere pagar los sueldos que paga la minería. Esto es así. Y no quiere que compitan dos sectores que a veces y en algunos lugares parece que fuesen antagónicos, que tampoco están así en algunos otros lugares, ¿no? Y que los respeto, no digo, no asumo que tengo la verdad absoluta, pero sí creo que Mendoza necesita ampliar su matriz productiva y tiene enterrado grandes posibilidades que si se hacen adecuadamente, con inteligencia, con sensatez y controlado, se puede hacer bien, ¿no? Ahora, por eso, con ese tema, si vamos a poner el hipotético caso que sucediera, una matriz productiva en crecimiento, el diseño del Estado mendocino que ha hecho Cornejo en este periodo, ¿no? No invita a la mayoría. Eso no estamos todos dentro. No, pero por eso es el tema político que me parece interesante. No es el por qué, sino el para qué. Vamos a ampliar la matriz productiva. Claro. ¿Para qué? Bueno, para generar una mejor distribución. Claro. Para que no haya los índices de pobreza que tiene Mendoza. Y otra de las cosas, aunque se enoje el gobernador a menudo con esto, Mendoza ha decrecido en el PGB, el Producto PGB. Geográfico Bruto, en relación al PBI nacional. Mendoza ha decrecido mucho. Neuquén tiene mayor protagonismo económico, no solo en la Argentina, a propósito de, el 50% del petróleo que se produce en Argentina lo produce Neuquén. Sí. Y Neuquén en esto fue más, diríamos, directo. O sea, hubo que hacer fracking, hagamos fracking, no hubo que hacer... Y con la posición estratégica de Mendoza, que es la salida al este, al Pacífico. Aparte no se puede comparar esto claramente. Y tampoco lo digo despectivamente en relación a Neuquén, pero Neuquén es el 30% de la población de Mendoza, es una provincia más nueva, si queremos, y
y no tiene, y podríamos decir que se dedican casi exclusivamente al petróleo. O sea, no es Mendoza, si bien tiene el Valle Río Negro, de lo cual pertenece Neuquén, tiene actividades fritohortícolas, etcétera, pero no tiene el peso que tiene Mendoza, no tiene las universidades que tiene Mendoza, Mendoza tiene una historia muchísimo más profunda y rica que Neuquén, por lo cual eso es lo que duele. ¿Cómo si administramos bien sí, podríamos estar mejor, claro? No quiero caer en la metáfora de la paz de los cementerios y demás, porque me parece que es bastante drástica y no está bueno para pensar. Pero sí pienso en que quizá estos modelos lo que nos llevan es a construir una prolijo empobrecimiento general, salvo el enriquecimiento de algunas minorías con estilo de vida que asemejan a los principales lugares del mundo y demás. Cuando pienso esto hablo del enoturismo, del turismo, de los sectores financieros concentrados. Claro, ¿no? Y es muy interesante lo que decís. Fíjate, Mendoza y justamente... Y prolijamente administrado, déjame agregar eso. Claro. ¿No? Ese modelo prolijamente administrado. Es bien interesante, mira. En las elecciones del 2019, que confrontaba las 4 fórmulas de Mendoza que quedaron, era Noelia Barbeito, Anabel Fernández Agasti, José Luis Ramón y Rodolfo Suárez. Bueno, 3 de los 4 firmaron un acuerdo cuando se hizo un debate junto con las cámaras empresarias de Mendoza, la UIM, la FEM, la AEM, el SEM, bueno, las 7 cámaras. Ellos firmaron el compromiso de generar una mesa de trabajo y empleo. Y ahí mismo es donde se sometieron, y en esto sí, por eso es la honestidad también, de Anabel Fernández Agasti y de Rodolfo Suárez, se comprometieron a trabajar el tema de minería, ¿no? De ver de qué manera se puede hacer. Estaba firmado. Y también lo de la mesa esta. Dice, mesa de la producción y el empleo. Digo, bueno, les está sobrando la mesa porque no hay ni producción ni empleo. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos. En el SEM, en los informes del SEM, el trabajo, el empleo privado en Mendoza hace 10 años que no crece. 10 años hace que no crece. Y además, Cornejo se jacta, insisto, tiene que ver con una ideología que estos empresarios aplauden, en que es la provincia que menos empleo público ha generado. Claro. Por lo cual es fantástico, pero tenemos cada vez menos empleo. Quizá por eso dice, cuando dice Milei, las propuestas para Cornejo es música para sus oídos. Está haciendo en eso De todos modos, podríamos decir que las diferencias son astronómicas entre el modelo de los economistas austríacos y lo de Cornejo. Porque Cornejo dice un Estado chico y eficiente, sí, pero nunca dice volemos los bancos y hagamos esas cosas, porque no. Dos cositas, 2 oraciones cortas de 2 temas pero me parecen fundamentales. El primero es la aparición de estos fenómenos narcos que han quebrado y paralizado a la ciudad de Rosario, por ejemplo, en estos días, y que en Mendoza no se ha llegado a tanto, afortunadamente, pero que es muy inquietante las noticias que conocemos de algunos sectores del Gran Mendoza donde avanza este fenómeno. ¿Qué pasa? ¿Qué están ocupando? ¿Por dónde viene esta dinámica que nos sorprende a los argentinos? Esto tiene que ver primero con un fenómeno sin lugar a dudas de carácter internacional que nos excede a nosotros en los diseños, ¿no? Vimos cómo pasó de Colombia y se mudó a México, cada vez más cerca de donde hacen el negocio, que es Estados Unidos, porque el gran negocio es en Estados Unidos, sin lugar a dudas. Pero ¿qué creo? Que creo que ahora se van a ocupar fuertemente. Y sería bueno que se conforme en Mendoza, por ejemplo, la bicameral de seguridad, que es una entidad que no se forma. Para empezar, y que no se naturalice, porque ha habido homicidios recientes, que no es algo para nada común en Mendoza, y ambos están vinculados, a decir por las investigaciones, con el mundo de la transacción de estupefacientes y drogas. Cuando uno habla de narcos, y a propósito de las series que seguramente se han visto, algunas, yo no tengo mucho ejercicio en eso, pero conozco que las hay, por ahí quizás hasta se idealiza esto de la droga, todo. El problema es, recuerdo hace 10 años atrás, por 10 o 9, Carlos Aranda era ministro de Seguridad, y cuando le preguntábamos, obviamente estaba en otros medios,
en relación a esto, a las denuncias que hay de los lugares en donde se comercializa droga, y nos confesó, dice, ¿sabes? El problema más serio, ¿sabes cuál es? Que de las 100 denuncias que hay de que al lado, enfrente, allá venden droga, los 100 son ciertos. Claro. Abrumador. Claro, claro, porque el tejido... El avance, claro, no, y aparte el tejido de impedimento y de seguridad, que en esto, recordemos que trabajan otras fuerzas, que trabajan las fuerzas federales, ¿no? Claro. Porque el tema de la transacción de volúmenes de droga y gendarmería, etcétera. Entonces, la primera cosa me parece que no hay que naturalizar esto, como diciendo, está bien, ¿viste? Los pibes viven de eso, claro. Los soldaditos, que pasó durante mucho tiempo, ¿no? Sí, y porque termina la parálisis social de Rosario de esta semana. Sí. No funcionó. El día lunes no funcionó también la ciudad de Rosario. Claro, pero también... Digo, ese es el horizonte, ¿no? Pero quienes conocemos Rosario, quienes trabajamos en Rosario y todo, digo porque la distorsión que a veces se genera, no digo que generan o sí, no importa, pero de los medios, también uno tiene una concepción distinta a lo que ocurre inclusive en Rosario. Que en Rosario está muy zonificado el tema. Por lo cual es peor, porque ¿qué quiere decir? Bueno, que ya el Estado en ese caso, y a propósito de Milei, no interviene. No interviene. Sí. Y si interviene involucrándose en los negocios de manera corrupta. Y Roberto Roima siempre nos hablaba de los paraestados. Claro. El fenómeno en México. Colombia fue el más... Paraestados. Claro. Bueno, ¿Y qué es lo que pasa? Los paraestados se dan de manera genuina, porque un día se levantaron y dijeron, qué bueno sería empezar a, no solamente a comercializar, sino a procesar droga. No se dan así las cosas. Se dan porque hay una tierra fértil para poder trabajar ese negocio, ¿no? Y mucha gente dispuesta a sumarse de todos lados, ¿no? Pero pasaba en Colombia, cuando uno escuchaba los testimonios de los chicos, inclusive, ¿no? Es decir, porque primero no le parecía para nada malo, porque de la misma manera que sembraban otro tomate, ellos trabajaban en el campo para la siembra de coca y después para el procesamiento, que es una industria más, seriamente. Además es una industria más, no digo que esté bien, seguro, pero es una industria más. Y si a mí me pagan correctamente, porque además también hay toda una fantasía como que quienes se involucran en estas cosas son multimillonarios, y no es así, son muy poquitos los que son multimillonarios y viven en el Tigre. Digo. Claro. Algún político decía, empiecen por ahí. Y es que también tiene que ver con eso. Empiecen también por ahí. Tiene que ver con eso. Si le quieren sacar la punta del ovillo, empiecen por la plata. Absolutamente. ¿No? Sí. La última, y ya te dejamos, Ariel. Se discute mucho, pero a mí me parece que la discusión es falsa, porque futurología y predicciones no puede hacer nadie. Pero sí, es decir, en estas situaciones políticas tan tensas y económicas, sobre todo tan tensas, es decir, ¿de dónde viene o por dónde viene el desenlace? Digo, ya sea para un lado o para el otro. Es decir, pues sería, en un caso, para la consolidación del proyecto y que definitivamente cambie el modelo sociopolítico, económico, social argentino, o un desenlace donde el proyecto sea abortado. ¿De dónde viene? ¿Por dónde sale? ¿Qué líneas tenemos con respecto a eso? Nosotros tuvimos una experiencia también inédita, como somos, nos gusta hacer cosas inéditas, vanguardistas, original, los argentinos, original. Que fue el 2001, que estuvimos al punto de un proceso de disolución, de balcanización, o libanización, como se decían, todo depende de los procesos que después sigan, ¿no? En el caso de la actualidad, no, si me preguntan a mí, no veo algo de esa naturaleza, porque creo y sé que hay una atomización previa, por eso decía la importancia de la política, y la atomización previa tiene mucho que ver con la incorporación de las tecnologías y la individualización de las comunicaciones, que también tiene que ver con otro fenómeno, y ahí sí estoy dispuesto a que me ejecuten, que tiene que ver con la religión. El avance del protestantismo, de las iglesias evangélicas por sobre el catolicismo, es de nuevo esta división. Es individualismo, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy haciendo una descripción. El individualismo que tiene el protestantismo, en donde se dice, mire, usted es elegido y listo, y trabajar, y tiene cosas fantásticas, y tiene que exhibir que Dios lo ha premiado, que frente al catolicismo, que es una religión colectivista, claro, y que tiene esta interpretación de que el ser humano, que es el peronismo en esto, ¿no? El ser humano es un individuo, efectivamente, inexorablemente un individuo, pero inexorablemente social.
no puede ni vivir solo, ni ser feliz solo, que es la explicación del peronismo, ¿no? La de Fabio. La de Fabio, Hermosa. claro, absolutamente. Exacto. Bueno, y entonces eso apunta, digamos... Esto que creo que se consolida un modelo internacional que todo diría que no, porque debe haber algo que frene esta individualización que hay con las redes sociales, con la inteligencia artificial, que es bastante peligroso. Claro. Que este es el modelo. A ver, si se consolida eso, se consolida el proceso de Milei sin ningún tipo de inconveniente, además, porque en mi interpretación, que no puedo despojarme de mi interés y de mi emocionalidad, creo que no, creo que alguien, de hecho, que ya ha habido algunos gestos políticos de parar hasta decir hasta aquí, hasta acá llegar, no te pases la línea porque tampoco es para tanto, o sea, podés hacer algunas cosas, pero no podés hacer todo ni arrasar con todo, porque esto lo construimos, porque muchas veces se cree que, a ver, es como ocurre socialmente. Nosotros vemos políticamente que hay desencuentros y que hay ineficiencias, y queremos corregir las ineficiencias, no eliminarlas. Ajá. Este proceso de eliminar aquello que no resulte, el proceso es la mentalidad mesiánica que también generó el genocidio en este país. Sí. Que era no era ni siquiera peleemos, no. Digo, de la manera más cruenta. No, desaparezcamos al enemigo. Es tremendo. Y va a contramano de una dinámica política que traíamos, ¿no? Sí. Me parece que está bueno ahí pensar. Y a contramano de la política, en general, de la concepción política. Me parece que es ahí donde no termina de cuajar como un nuevo. Pero hay que ver hasta dónde. Primero, hay niveles en donde la sociedad se siente interpretada. Sí. ¿Y por quiénes? Exacto. Me parece que está en la capacidad organizativa del sujeto pueblo. Sí, exactamente. ¿No? Y también abandonar, aunque parezca una cuestión moralina, pero no es tan moralina, abandonar también algunas vanidades que decimos. Claro. Los otros son todos los malos y yo soy el bueno. Y los otros no son y yo sí soy. Digo que no, me ocupa a mí también, no es que le pase lo demás y a mí no. Sí, a mí también me pasa. Bueno, hay que, transigir también en algunos conceptos porque no se puede con todo. Claro. Pero sí me parece que recuperar la doctrina, recuperar la esencia de la doctrina del peronismo, y que tiene que ver con la participación real de la sociedad. No. Que es lo que lamentablemente no pasó tal vez en la primera época de Kirchner y no después. Claro. Por una cuestión hasta de confort. Si no va bien, ¿para qué no vamos a involucrar? Está bien la cosa. Sí. No, hay que involucrarse. La democracia es un problema de todos, digamos. Sí, es un asunto de todos para que sea un problema menor, digamos. Claro. Bueno, se nos fue el tiempo, Roberto, hablando, pero la verdad que le hemos sacado más tiempo a Ariel, pero realmente muy provechoso, porque muy interesante la charla, muy linda, muchas ideas que hemos transitado y que Ariel nos ha traído una mirada que nos permite, yo lo que pienso es releer un poco las cosas cuando van sucediendo con algunas claves que nos pueden ayudar a encontrar, sería lucecitas, ¿no? Es decir, lugares desde donde empezar a mirar las cosas y remirarlas para poder salir de lo que a mí se me presenta como una etapa muy oscura en cuanto a esto de nuestro desarrollo como pueblo. Bueno, creo, y en esto no voy a ser demagógico, sino voy a ser auténtico, porque en realidad nos concierne y nos equipara, nos iguala y nos reúne. Esto de dar la lucha en el pedacito, en el ratito que tenemos, con el sistema que tenemos, con Roberto trabajándolo, con Rodrigo, con uno participando. ¿Sabés qué? Priorizando, me parezca medio moralista, ¿no? Pero priorizando al otro, pero a ese otro que nos es común. Desistir un poco de esa actitud. ¿Viste lo que dijo el eterno enemigo? Bueno, no digo que lo desactive, pero ocupate más de los amigos porque están, te estás olvidando. Que también tiene que ver con alguno de mi interpretación de los problemas que hubo, y básicamente en el gobierno de Alberto Fernández, que fue, la verdad que fue una decepción y un fraude. A uno le cuesta decirlo, como le va a costar decir a los que votaron a Milei, ¿no? Pero fue realmente decepcionante, la palabra una decepcionante. Desconexión. Sí. Y además, algo muy interesante, que es atender las problemáticas de las minorías, y está muy bien eso, y es muy del peronismo, pero nunca desatendiendo las mayorías, que es lo que hicieron.
Exacto. Se priorizaron algunas cosas y se olvidaron del sujeto político. Ahí está, hay que reconstruir ese sujeto político. El surcoreano Byung Chul Han, yo soy un dice devoto. Algo que a mí realmente me parece central, que hay que tenerlo todo el tiempo en esta mirada más concreta y digamos y profunda de la cuestión. La capacidad de escucha. Dice, reconstruir la capacidad de escucha entre los seres humanos en este sistema, en este modelo tan brutal, tan individualista y demás, es repolitizar la sociedad. Claro. Porque ahí en la escucha está la politización, la construcción de ideas, la aceptación o la diferencia, la diferenciación y demás, pero digo, buscar con algunos valores que puede ser el bien común, la integración, la defensa de la vida, por ahí dicen algunos filósofos y demás, pero digo, esa capacidad de escucharnos nosotros puede ser la posibilidad de reconstruir la política en la sociedad, la política con mayúscula. Sí, ¿no? y de tener convicción, pero no estoy exagerando, ¿no? Convicción por lo que amamos. ¿Qué es lo que amamos? Amamos Mendoza, amamos Argentina, claro, amamos los otros. Sí, pero básicamente por esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Digamos, sin volver a Gramsci, ¿viste? Que decía claramente que los medios de comunicación, mira que se murió jovencito, se murió en el 30, digo, ¿no? Decía, los medios de comunicación no es el tema que te digan cómo tenés que pensar, te dicen ¿qué tenés que pensar? Claro. O sea, es previo. Claro. Ahora con los medios ocurre bastante. No digo con las redes sociales y todo. O sea, que te llevan, no a una opinión, no, al tema, a la, como decía, ¿cuál es la conversación social? Como decía Durkheim. Y la conversación social te la inventan. No, tenemos que volver. Claro, tenemos que volver a ser nosotros la conversación. Y en la palabra, vuelvo a lo que como arrancó el Ariel, en la palabra es el gatillo de esa acción. Sí. Está muy buena esa. Gracias, Ariel. No, gracias a vos, gracias a ustedes por el trabajo que hacen, realmente. Dale. Y nos encontramos con Roberto Rey en los controles, como siempre, en la producción técnica. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos encontramos en el próximo programa. Chau. Suscríbanse, por favor. Hay una estadística que nadie ha comprobado nunca que dice que la mitad de la gente que nos está viendo no se ha suscrito al canal. No sé si es verdad o no, puede ser muy falsa, pero a nosotros nos sirve que si estás en esa mitad, por favor suscríbete y sobre todo compartir los contenidos para que siga circulando la palabra. Ahora sí, cumplimos.